Hola, mi nombre es José Cerezo y les vengo a hablar un poco sobre lo que es la psicología. La psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Esta va a tratar de describir y explicar todos los aspectos del pensamiento, de las emociones, de los sentimientos, de las percepciones y de las acciones humanas. Esta, por ser una ciencia, se basa en el método científico para encontrar la respuesta. Ahora bien, según la Asociación Británica de la Psicología, define a esta como el estudio científico de la mente y de cómo ésta dicta e influye sobre nuestro comportamiento, desde la comunicación y la memoria hasta el pensamiento y la emoción. Hola, mi nombre es Valeria Torrialba y les voy a estar hablando acerca de la reseña histórica de la psicología. La psicología es la ciencia social que se ocupa de estudiar y comprender la mente y la conducta humana. Los filósofos tales como Sócrates y Platón en el siglo IV y V a.C. se hicieron importantes preguntas con respecto a qué cosa es ser humano y llegaron a la conclusión de que debía existir un alma, entre cuerpo y alma o más bien cuerpo y mente. Esto permitió la aparición de los estudios médicos del cuerpo, distinguiéndose conforme pasaban los siglos cada vez más lo que era una dolencia corpórea de lo que era una dolencia del espíritu. El rezo y el exorcismo eran el método más común para lidiar con las dolencias. Sin embargo, habría sobrevivido numerosos tratados antiguos al respecto, como la famosa teoría de los 4 humores, que suponía las enfermedades como producto de un desbalance de los 4 fluidos fundamentales del cuerpo humano: sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. Gracias. Mi nombre es Lady Hernández, estudiante de segundo año de Medicina de la sección 19. Continuamos un poco sobre la reseña histórica de la psicología, que tendremos un reencuentro en sí mismo junto a la obra de René Descartes, Baruch Spinoza y John Luther. Estos nos dieron abordaje a la dicotomía entre el cuerpo y el alma, que básicamente nos dieron grandes pasos para la formalización de la ciencia. En la psicología científica o psicología moderna surge a partir del siglo XIX, con grandes incrementos de saberes médicos, biológicos, neurológicos y psicofisiológicos. Esto que nos va de la mano con la teoría de Charles Darwin, que es el origen de las especies. No tardaría mucho tiempo en ser aplicado en la sociedad humana, teniendo nuevas expectativas y comprendiendo el estudio de la mente humana. El primer laboratorio de psicología experimental se fundó en 1879 en la Universidad Alemana de Leipzig, junto a la obra del filósofo psicólogo William Wundt en 1832 y 1920. Esto nos llevaría a tener dos grandes influencias de Augusto Comte en 1798 y 1857. Lo que nos ayudaría a valorar más la ciencia experimental que va más allá o que se aproxima más a la realidad, teniendo así las primeras dos grandes corrientes de la psicología, como es el funcionalismo y el estructuralismo, con nuevas variantes como lo es la psicoanálisis, la psicología gestal y el conductualismo. Concluyendo así que estos nuevos escenarios nos dieron el gran paso a la consideración y nuevas propuestas para el estudio de la mente humana. Soy Jerickson Higuera y les vengo a hablar del objeto de estudio de la psicología. La palabra psicología proviene del griego psico y logia. Psico, que significa alma o mente, y logia, que significa estudio. La psicología estudia los procesos mentales del ser humano. También estudia los tres principales procesos mentales del ser humano, que vendría siendo afectividad, conductualidad y conectividad. La afectualidad: cualquier cosa a la que nosotros le tenemos afecto o relacionada con los sentimientos. Conductualidad: la manera en la que nos comportamos. Y conectividad: la manera a la que le prestamos atención a las cosas. Se podría definir como conectividad a cualquier cosa a lo que el ser humano le presta atención o el cerebro se relacione a prestarle atención. Con esto podemos definir que el objeto de estudio de la psicología es la mente. Todo el proceso mental que tenemos desde el momento en que nacemos
Visto desde una manera más lógica, el objeto de estudio de la psicología es todo el ser humano, todo su proceso mental. Hola, mi persona Vilma Rodríguez le va a hablar un poco sobre los métodos de la psicología. Son tipos de investigaciones que se basan en el desarrollo y la difusión de procedimientos que nos ayudan a recopilar, analizar, comprender e interpretar los procesos psicológicos de nuestra mente. Teniendo en cuenta que los métodos de estudio de la psicología se pueden dividir en tres grandes familias, las cuales son: método descriptivo. Es uno de los métodos cualitativos que se utilizan en investigaciones que tienen el objetivo de evaluar algunas características de una población o situación particular. Por otra parte, tenemos los métodos correlacionales. Es un tipo de método de investigación no experimental, en el cual un investigador mide dos variables. Por último, tenemos el método experimental. El método experimental implica la observación, manipulación, registro de variables que afectan un objeto de estudio. En el caso específico de la psicología, es posible describir, explicar dichas variables en su relación con el comportamiento humano y, por consiguiente, también predecir sus modificaciones. Quien les habla es Heidi Martínez, estudiante de la sección 19, segundo año de medicina. El punto a platicar es el problema ético del psicólogo. Como podemos observar, tenemos alrededor de 12 problemas éticos. Los más relevantes y los más frecuentes serían prestar servicios para ser mal utilizados, servirse de la información obtenida del paciente, prestar servicios para actos en contra de la moral y la honestidad, aceptar presiones y que esto perjudique nuestro rendimiento como profesional, presentar documentos falsificados, prestar el nombre o la firma, participar honorarios entre psicólogos o demás profesionales, anunciar la actividad profesional publicando falsas pruebas, por ejemplo, fotos, avances terapéuticos, datos y cualquier otro tipo de engaño. Aceptar o solicitar beneficios indebidos, realizar actividades en contra de la buena práctica profesional, plagiar en su actividad profesional publicaciones de otros autores y, por último, pero nada menos importante, la pérdida de la confidencialidad. Mi nombre es Mario Briceño y les vengo a hablar sobre los ámbitos de la psicología. En los ámbitos de la psicología encontramos 55, de los cuales les definiré 6 que son los más importantes. Psicología clínica. Esta consiste en prevención, diagnóstico y tratamiento de todo tipo de trastornos conductuales que puede presentar una persona. Psicología educativa. Esta se ocupa de la aplicación de los principios psicológicos a los problemas educativos, tanto si se generan adentro como afuera del aula. Psicología industrial. La psicología industrial estudia científicamente el comportamiento del ser humano en entornos profesionales. Un psicólogo industrial aplica los conocimientos que ha acumulado la psicología con el objetivo de mejorar la eficiencia de las empresas, el desempeño de los trabajadores y el bienestar de las personas que componen la organización. Asesoramiento psicológico. El asesoramiento psicológico no es una terapia psicológica, sino un proceso de acompañamiento, orientación y ayuda de un profesional acreditado para gestionar dificultades de la vida cotidiana, tales como problemas emocionales relacionados con los estudios, la trayectoria profesional, las relaciones, entre otros. Psicología infantil. La psicología infantil es la rama de la psicología que analiza el comportamiento del niño y la niña desde su nacimiento hasta su etapa de adolescencia. En este estudio del menor, el psicólogo infantil realiza una evaluación a nivel cognitivo, perspectivo, motor, afectivo y social. Psicología social es la ciencia que estudia los pensamientos, sentimientos y comportamientos humanos de una persona y el mundo en que ésta se relaciona con otras. También se centra en el estudio de los fenómenos sociales, las leyes, las normas por las que ésta rige la convivencia. Continuando con el tema, les hablaré un poco sobre la estructuración actual de la psicología. En psicología, estructura es un modo de designar la idea de que las partes del conjunto mental están en relaciones definidas y específicas. Luego de que la psicología fuera establecida como una disciplina científica por Wolff, hubo muchos desacuerdos con los principios presentados por este, motivo por el cual los colegas empezaron a crear distintas teorías que explicaran el funcionamiento del hombre y de cómo éste
piensa, siente y actúa, creando así diversas estructuras que las denominaron escuelas para una mejor comprensión de la misma. Teniendo en cuenta la bibliografía nombrada por mi compañera anteriormente, les explicaré algunas de dichas estructuras, o más bien a las que denominamos escuelas. Tenemos a la psicología conductista. Llegados a este punto, se define el conductismo como una ciencia natural que se adjudica al desarrollo de las adaptaciones humanas. Ahora tenemos a la psicología de la Gestalt. Es el objeto de estudio de la psicología que abarca los procesos mentales, es decir, aquello que es consciente. En otras palabras, va a estudiar la experiencia considerada globalmente. También tenemos la psicología psicoanalítica. Tiene como objeto de estudio el inconsciente, es decir, va a poner en duda la racionalidad del hombre. Psicología humanista. Esta escuela le da relevancia a la experiencia no verbal y a los estados alterados de la conciencia, los cuales se consideran un modo de poder alcanzar todo el potencial humano. Y por último tenemos la psicología cognoscitiva. Esta estudia los procesos mentales en el sentido más amplio, incluye pensamientos, sentimientos, aprendizaje, recuerdo, toma de decisiones y entre otros.